Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Alexia. En la tarde de hoy conversaremos con un amigo de la Visión Radio. Se trata del doctor Osvaldo Agatielo. Es un asesor de gobierno y asesor precisamente de Naciones Unidas, que lo llevó hasta trabajar en varias ocasiones en Afganistán. Precisamente estamos conversando con él, o vamos a conversar con él, mejor dicho, sobre ese tema que está, como dirían los periodistas, está ardiendo. La prensa, el mayor centimetraje de esta última semana se lo ha llevado el caso Afganistán. Pero bueno, no es fácil, Osvaldo, entender lo que está sucediendo ahí. Te voy a decir, es un problema de historia, es un problema de la actualidad, es un problema incluso hasta de geopolítica, no solamente por la ubicación de Afganistán, sino también por las riquezas que tiene ese país tan enorme y tan grande. Es una cultura bien particular. Por ahí pasó, yo te diría, gran parte de los grandes imperios que dominan el mundo, los personajes históricos más importantes. Por ahí pasó nada más y nada menos que el Genghis Khan, pero también pasó Alejandro Magno. Y así sucesivamente, un país que ha tenido muchas invasiones. Y bueno, y la última que está provocando pues dolores de cabeza en la administración Biden es precisamente la decisión de salir de Afganistán sobre la base de un acuerdo firmado en Doha en el 2020. Pero bueno, Osvaldo, buenas tardes, bienvenido una vez más a este programa. Muchas gracias por atender siempre mis invitaciones a conversar, pero es inevitable, tú eres un ciudadano del mundo muy preparado, un ciudadano del mundo con muchísima experiencia y que mucho que aportar en conocimiento a los demás, a nosotros que te estamos escuchando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando estoy deprimido siempre me encanta hablar contigo, porque me levantas el ánimo. He tenido el privilegio de trabajar en varias ocasiones en Afganistán con la Organización de las Naciones Unidas para proyectos muy interesantes. Hace unos años, la Fundación Aga Khan organizó un estudio pormenorizado de la economía y del sistema político afgano. Y me contrataron a mí para escribir una parte, lo que me llevó a visitar todo el país, pero no como un turista, sino haciendo entrevistas a gente de gobierno, a la oposición, a las cámaras de comercio, a los empresarios, y así recorrí desde Jalalabad hasta Kunduz, de Kandahar a Herat, en la frontera con Irán. Me acuerdo que fue Eid al-Fitr, el final del Ramadán, un día que me encontré absolutamente solo, porque todos los demás se fueron a visitar a la familia y me dejaron totalmente solo en esta ciudad que de donde se veía pasar al Talibán. Yendo desde Kabul, se para el avión para ir a Herat, en la frontera con Irán, para en Kandahar, que fue la principal ciudad, la primera gran ciudad que cayó en manos del Talibán.
Yo tenía, ¿cómo te digo yo? Ese es un país que me ha llamado mucho la atención y tenía esa idea de los mujahidines, por ejemplo, y por supuesto, bueno, ellos son los que se llaman los guerreros sagrados, pero es de los guerreros sagrados desde donde el Talibán nace y crece en los años 90. Es una escisión de los guerreros sagrados. En los años 70 se produce la guerra de Vietnam, queda en manos de los americanos, que ven cómo se les complica de tal manera que tarde o temprano Nixon y Kissinger negocian una salida. ¿Por qué? Porque los rusos aprovechan esa sangría de la intervención americana imposible de ganar como instrumento de la Guerra Fría. En 1980, cuando los soviéticos invaden Afganistán, los americanos les devuelven el favor. Y entonces crean un financiamiento sostenido a los que habían estado en la lucha contra los soviéticos, solos, pero con mucho dinero atrás. Hablan con la casa saudita, los regentes árabes, y eligieron un miembro no de la familia íntima, sino del círculo íntimo de la familia real, que es Osama Bin Laden, que es el que dirige toda la organización de la lucha contra Rusia hasta que Rusia finalmente sale de Afganistán. Cuando salen los rusos, Afganistán está destruido. Y Estados Unidos se da vuelta, se termina el problema y arréglenselas solos. Es decir, Al-Qaeda, Osama Bin Laden, todos estos tipos que habían luchado por sacarse a los rusos de encima, se quedaron sin nada para ofrecerle a una población empobrecida, destruida por los desastres de una guerra internacional. Sí. Levanta un poco la voz para que te podamos escuchar con mayor claridad. Quizás si te acercas un poco más. Vamos a ver si puedo. Así, ahora se te escucha bien claro. Ahora está mejor. Ahora está mejor. Así fue que los que fueron amigos hasta ese momento se transformaron en profundos enemigos y alimentaron los grupos insurgentes fundamentalistas que habían atacado ya en otros lados en el mundo musulmán, financiados en gran medida por Arabia Saudita. Interesante, interesante. Ahora se plantea una realidad totalmente distinta. En primer lugar, hay un cambio, por supuesto, con la salida de los Estados Unidos de Afganistán. Bueno, se deja ahí. Eso causó mucho escozor, sobre todo en el periodismo, pero se deja con las manos libres al Talibán. Quizás las condiciones no están dadas para que haga lo mismo que hizo y que provocó la invasión de Estados Unidos. Todos y esos detalles me gustaría que los conversáramos, pero al regreso de la pausa comercial que viene en estos momentos. Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Agatielo sobre Afganistán. Osvaldo, antes de que me responda a la inquietud que yo te dejé, ¿cómo es esa cultura? Una cultura muy masculina, una cultura de guerreros. Los alemanes, durante la ocupación del reino del Talibán,
La única escuela internacional que estuvo abierta todo el tiempo fue la escuela alemana, porque hay una relación de profundo respeto mutuo. Son guerreros natos, pero guerreros natos que van a la guerra porque todos los demás van. Es No como si tienen fuera- miedo a nada. no tienen miedo a nada, ni a los más poderosos del mundo. Se han enfrentado a los rusos, se han enfrentado a los americanos, a los ingleses y en tiempos antiguos a todos los demás que pasaron por ahí. Y a todos, sin excepción, se los sacaron de encima, a un costo brutal. Claro. Son gente físicamente diferente. Edward Gibbon decía que es la encrucijada del Asia, porque es un lugar donde todos pasan, pero se vuelven a ir. Por ejemplo, el idioma que hablan en el este y en el sur, el idioma del presidente Karzai, el Pashto, es un idioma que se habla, se habla también en el oeste de Pakistán. Son étnicamente la misma cosa, pero toda la educación universitaria es en Dari, que es simplemente el idioma de los persas, Sí, el iraní. sí. De todas maneras, hay un contingente muy grande de población, minoritario de todas maneras, que son los Hazara. Estos Hazara tienen cara de chinos. ¿Quiénes son? Los descendientes de los soldados de Gengis Khan. Y ellos mismos, la mayor parte de los habitantes del centro. Ahora, para ubicar a los oyentes, es decir, estas invasiones como el tipo de Genghis Khan y el pasaje que tuvo Alejandro Magno, incluso hasta Marco Polo pasó también por ahí con su familia de paso a China, han dejado, el afgano de hoy es parte de todo eso. El idioma que habla, que es el Pashto, este idioma del que estamos hablando, tiene una forma de vida, no es solamente la lengua. Se llama Pashto Wali, que tiene 3.000 años de antigüedad. Y es el idioma que hablaban los soldados de Alejandro Magno, créase o no. Entonces, cuando se ven novelas en televisión, no son de conflictos entre lo moderno de Occidente y lo antiguo del Islam. Es entre el Islam, que es demasiado moderno para la tradición Pashto, Sí. que es mucho más estricta que todo lo demás. Claro. Estaba leyendo, Osvaldo, una cosa que me impresionó, que es la Sharia, que la traducción textual es bien bonita, se dice que es el camino del agua clara, pero la interpretación afgana, la interpretación de los talibanes de esa Sharia es totalmente distinta. De todas La maneras, ley islámica le sirve a ellos para una visión totalmente diferente del mundo. todas las plegarias, todas las oraciones son transmitidas en el árabe de Egipto. Y durante el mes del Ramadán, cada uno de los fieles debería leer el Corán en su versión original. Debería entender el idioma de origen. Pero lamentablemente la gente no tiene tanta educación. Entonces, en gran medida, es todo un medio cuentito. La gente cree que sabe mucho más de lo que realmente sabe. Hay mucha tradición oral. Porque hay mucha gente analfabeta. Claro, es interesante todo eso. Ahora, estamos viendo una parte de esa historia, se está escribiendo una parte quizás distinta.
pero no solamente a lo interno de Afganistán, sino que se está viendo otras cosas. Se ve, por ejemplo, China que entra al juego por razones de protección y de seguridad, pero también Rusia está pendiente, Irán está pendiente y sobre todo Pakistán, que tiene un contencioso con los afganos por un territorio. Pero detrás de todo eso está Estados Unidos y la OTAN, en todo caso, y en la Unión Europea. Ese ajedrez, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo mucho más simple de lo que se pretende. No veo que haya un gran juego, veo que la China tenga intereses fundamentales en tomar el objetivo de los rusos cuando invaden Afganistán en 1979-80 es, después de tomar control de Afganistán, invadir Pakistán y llegar al Océano Índico. Eso ya no es un problema para los chinos. A través de la nueva ruta de la seda, ellos han financiado todo un sistema de rutas y de transportes y de navegación de ríos y de puertos de aguas profundas que les permite sacar todas sus mercaderías, ingresar todo lo que necesitan a través de los puertos de Pakistán, los chinos. Es decir, es otra visión del mundo que no tiene nada que ver con el juego de la Organización Mundial de Comercio, la red de aliados que plantea Estados Unidos como base de la seguridad en diferentes regiones del mundo. Los chinos actúan a través de billetazos limpios en terrenos, en territorios de una enorme extensión. Es decir, estamos ahora enfrentando visiones del mundo, pero no hay nada realmente tan estratégico en Afganistán como antes. Nos están dirigiendo un modelo que tiene que ver con los comunistas, tiene que ver con Occidente. En todo caso, a lo mejor la solución la dan las plataformas digitales. Así es, sí. Hablo un poquito más alto para la siguiente. Realmente hay otro dato importante, es que efectivamente Afganistán es un país muy rico. Es un país que tiene muchos recursos, está sin el promedio de altura de la parte fértil es 5.000 metros, 5.000 metros de altura. De modo que hay agua y luz y sol por todos lados. La productividad de la tierra es enorme. Las frutas, las verduras, las semillas son de una gran calidad y pasan a todos los competidores en la región. Hubo tanta guerra que cuando terminó la guerra los rusos se fueron y se desapareció toda la fauna y la flora tradicional del país. No había manera de reconstituir los terrenos fértiles porque los árboles habían desaparecido. Pero gracias a los bancos que existen de materias vivas, se pudo reconstituir toda la flora y la fauna de Afganistán en unos pocos años por razón de la fertilidad del suelo. Esto que les digo parece ciencia ficción, pero es cierto. Había unos esfuerzos brutales. Yo recuerdo el gran esfuerzo que hacían los alemanes en Kunduz, en el norte, porque ellos no querían meterse en la lucha, querían estar directamente involucrados en la reconstrucción de la economía. Bueno, la cuestión es que es un país relativamente pequeño, menos de 700.000 kilómetros cuadrados, es un país bastante integrado, y donde hay una población clave que es inmensamente conservadora y quedantista, que es las mujeres. Las mujeres pasan el 90%, más del 96% de las mujeres no saben leer y escribir. Y tienen
son el centro de la vida familiar, como en toda comunidad del mundo. Eso significa que el cambio en Afganistán no prende porque las mujeres no estudian. Pero eso no significa que no absorban toda la crisis que está íncita en esa una población tremendamente empobrecida y tremendamente corroída por el tráfico de drogas. Son los principales productores y exportadores de amapola, opio. opio del mundo, Sí. sobrepasando muy lejos, por mucho, la producción necesaria para las... Ahora, ¿qué busca China? ¿Qué busca Rusia en todo eso? Ustedes- Sé que hay un tema de litio, por ejemplo, de tierras raras en general, que No creo que sea necesario el territorio de Afganistán para esas necesidades de minerales estratégicos o críticos. Si ustedes miran el mapa de Afganistán van a ver que tiene una puntita hacia el este que aflora, y esa es una zona que tiene una pequeña región con frontera directa con la China. Esa zona es peligrosa para los chinos, porque es donde se concentra la oposición de origen musulmán. Da toda la impresión que el gobierno de la China y el talibán han llegado a un acuerdo de que los talibanes no se van a meter, no van a alimentar la oposición al gobierno central de China. Y esa debe ser la explicación y el origen del financiamiento de la velocidad con que el talibán tomó el poder. ¿Y la India? La India está en la posición, el peor de los mundos, porque Pakistán, porque no tiene límite, no tiene frontera con Afganistán. Y su principal enemigo tradicional, que es Pakistán, considera que el talibán es su aliado, su amigo, de modo que para las autoridades militares pakistaníes es el mejor de los mundos. Los indios se han quedado muy mal parados porque han tratado de intervenir como en nombre de los Estados Unidos en los últimos años y no han logrado prácticamente nada, como los resultados lo demuestran. Pero hay algo mucho más importante en todo esto, que es el gran fracaso de los tecnócratas. El presidente de Afganistán, hasta hace unos días, Ashraf Ghani, fue vicepresidente del Banco Mundial, un hombre de una extraordinaria preparación técnica. Sí. Sube un poco la voz que se te va a ir, acércate un poco más. ¿Sí está mejor? Así está mejor, sí. Es decir, Ashraf Ghani es un hombre de una calidad técnica extraordinaria, pero su talento político es muy limitado. Es por eso que ahora se está recurriendo a Karzai, el presidente de la liberación de Afganistán, que es un pashto, que es jefe de una línea de pashto, como lo fue el padre, que fue asesinado por el talibán. De modo que ese talento político de Karzai, a quien se acusa de corrupción, también se acusa a Ghani de corrupción. No hay nadie que no esté acusado de corrupción. Simplemente por el tamaño que tiene la producción de opio. Es verdaderamente inevitable que haya distorsiones en el sistema de administración de la economía. Ahora, cuando uno lee la prensa, desde que Estados Unidos comenzó el retiro hasta hoy, incluso ayer en la noche, unos periodistas decían cosas terribles del retiro y echándole la culpa a Biden, poniendo un escenario terrorífico de ese juego de la gallina, lo que tú pierdes lo gano yo.
y enfrentando a Estados Unidos y China en la búsqueda de algo ahí. Yo particularmente tengo una visión distinta. ¿Cómo ves tú ese escenario de guerra? ¿Cómo ves tú el retiro de esas tropas? Que yo por supuesto, los periodistas le han sacado mucho punto al tema de los derechos humanos, la mujer, pero ¿cómo ves tú eso? La caída del régimen prosoviético en Afganistán causó no solamente la caída del jefe de Estado soviético, sino la caída de la Unión Soviética, Sí. la desaparición Sí. de la Unión Soviética. Nada de eso está en discusión en el caso de Estados Unidos. Se sabe que se sabía desde el vamos que era una guerra inganable. Y no sé cómo se va a resolver, pero no lo va a resolver Estados Unidos. Eso está claro. A lo mejor el talibán puede encontrarle una forma de modernización. Por ejemplo, el jefe del talibán, tengo una fotografía, apareció en televisión entrevistado por una mujer periodista muy conocida. Un reportaje en televisión en vivo. Es decir, están tratando de mostrar una mejor imagen, están tratando de mostrar que pueden hacer las cosas por sí mismos, sin ayuda internacional directa. Todo va a ser muy cuestionado, pero no hay vuelta que darle. El mundo ya no va a seguir hablando de Afganistán. Claro. Hay otra preocupación, que es la preocupación de Al-Qaeda, por ejemplo. Sí, van a De ser la inseguridad que produce en el mundo, que Afganistán, el gobierno, el talibán, apoye atentados en el exterior. Uno, también está ISIS. Sí, claro. Cuando estuve en Jalalabad, que es la ciudad más grande del noreste de Afganistán, son 30 kilómetros de las montañas de Tora Bora. Los soldados que estaban en la residencia esta de Naciones Unidas me decían: vení, vamos a visitar la montaña donde está el talibán. Y pues yo preferí quedarme tomando cerveza al lado de la piscina. Pero lo que sí puedo decir es que todo eso es muy poroso y que se conjugan. Se dice que Afganistán tiene un sistema bicameral. Tiene 2 cámaras de los nobles. Los señores de la guerra y los señores de la paz. Pero todos son señores, warlords y druglords, que se reparten el poder y que logran a través de las loya jirga, de las grandes reuniones tribales, ciertos equilibrios que duran durante un tiempo. Es decir, ellos tienen por su propio sistema de representación y su comunicación tribal la manera de cortarle los hilos a todos los grupos internacionales que quieran operar desde Kabul. Si ellos quieren, pueden transformarse en un centro de exportación del sol. Pero lo más probable es que negocien ayuda financiera y alimentaria a cambio de no medrar en la seguridad del mundo. Sí. Eso que acabas de decir es importante porque, entre otras cosas, ellos necesitan legitimidad, que no la tienen todavía. Hay mucho temor. Segundo, necesitan muchos recursos. Y tercero, hay un acuerdo que fue lo único que pidió Estados Unidos en la administración Trump cuando se reunieron en Doha, que fue no permitir que Afganistán, cuando salieran los norteamericanos, se convierta de nuevo en la plataforma para los grupos subversivos. Y si no, le podemos pedir a Mark Zuckerberg, que dice que tiene la capacidad de ofrecer servicios de mejor calidad que el Estado. Yo me quedé, una solución. claro, yo me quedé impresionado con esa carta
efectivamente, de Mark Zuckerberg, porque ahí está diciendo exactamente qué piensa un Estado, porque ya Facebook es casi un Estado de los demás estados del mundo. Es importante. Yo se los recomiendo a los lectores que lean e interpreten esa carta. Es verdad, es verdad. Yo no sé, yo creo que está bien, yo creo que había que salir, eso además del ahorro de recursos que le da a Estados Unidos. Yo creo que el talibán no creo que vaya a ser tan poco inteligente, por llamarlo de alguna manera, de permitir que grupos subversivos internacionales se establezcan y lancen sus atentados al mundo desde ahí, tomando como base. Eso va a ser difícil. Hay que hacer un gran esfuerzo de imaginación para entender que Afganistán es un país enclavado, es decir, que no tiene salida al mar. Cualquier operación militar o de cualquier orden que se haga significa que hay que llevar todos los pertrechos, todo el equipo por vía aérea, probablemente, hasta la capital y de la capital distribuirlo. Es decir, que toda la alimentación, todos los líquidos, todos los remedios, todo lo que consumen, todos los soldados, todos los funcionarios de las Naciones Unidas, las cafeterías, todo se importa. Es decir, que si uno quiere tomar café, si uno quiere tomar una Coca-Cola, si uno quiere comerse un huevo frito, a nadie se le ocurriría utilizar los alimentos que ofrece el mercado local, porque tienen terror de la seguridad personal de los efectivos. Eso multiplicado por miles de efectivos, especialmente de grupos de constructores que reemplazaron los soldados tradicionales, multiplica de una manera exponencial el costo por día o por hora de un operativo de invasión, no solamente armada, sino de inteligencia. Porque además se necesita gente que tenga capacidad de entender los problemas que son de una enorme complejidad. Porque estamos hablando de territorios que son totalmente porosos a la información. Como todo es una organización tribal, todo el mundo sabe todo lo que pasa. Antes de que lleguen los espías al lugar de destino, ya se sabe para qué vienen y qué van a hacer. Yo algunas veces les he comentado, y creo que en este programa, que hay un programa de Naciones Unidas dedicado a la lucha contra las drogas y el crimen. Ellos tienen sensores remotos en la estratosfera que siguen el territorio de Afganistán metro cuadrado por metro cuadrado. De modo que se tiene en tiempo real cuáles son las zonas que están plantadas con droga y cuáles no, que es casi todo el país. Pero a unos pocos kilómetros de Kabul, no a 500 kilómetros, a 10 kilómetros de Kabul ya hay plantaciones. Y entonces, eso, como son un país que tiene mucho sol y mucha agua, son inmensamente productivos. Es la droga de más alta calidad que hay en el mundo. Entonces siempre va a haber compradores. Como las fronteras son porosas y como el campesino es tan pobre, no hay margen de error. El campesino siempre va a dedicarse a esas plantaciones. Y siempre va a haber rutas para sacar clandestinamente el producto. Eso sale por Pakistán, me imagino. No solamente. La Revolución Rusa fue un fenómeno similar al de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa eliminó el poder de la Iglesia católica. La Revolución Rusa hizo otro tanto con los ortodoxos en todo lo que era el imperio ruso y los países asociados. Todos esos países que están exsoviéticos, Tayikistán, Uzbekistán, todos esos países tienen una tradición musulmana fuerte, pero el comportamiento de ellos es tremendamente
racional, porque la Revolución Rusa les dio una gran capacidad de formación técnica y científica racional. Es decir, no son loquitos, son gente muy preparada, muy buena gente, muy creíbles, muy profesionales, de modo que la reconstrucción de un país como Afganistán no lleva mucho tiempo si realmente se puede eliminar la industria de la droga. Pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Claro, claro. Ese es el principal cultivo de no hay nada. Es como, no quiero citar otros ejemplos porque es como meterse en un pantano, pero hay algunos países que vienen rápidamente a la mente cuando uno piensa cómo se financian las campañas, cómo se organiza el sistema político y por qué unos ganan las elecciones tan rápido con recursos que salen de un agujero negro. Claro, claro. Osvaldo, vamos a una pausa y de regreso quisiéramos que habláramos de Estados Unidos y Afganistán. Lo que se logró, lo que no se logró, lo que se perdió, que yo creo que no se perdió gran cosa. Es decir, hubo una inversión, pero importante, masiva, pero hay una reacción de la sociedad norteamericana, creo que más que todo por el periodismo, que ha atacado demasiado la decisión que tomó Biden. Vamos a una pausa y ya regresamos con Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Agatiello. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Agatiello sobre el tema de Afganistán. Es como de dónde venimos, ya lo hablamos, dónde estamos, pero ahora vamos con algo que me ha llamado a mí poderosamente la atención, Osvaldo, es la reacción de la sociedad en general. Tú no puedes leer ninguna editorial, ningún periódico en donde hay un culpable. Sobre todo acá el culpable, el tema humano, el tema humanitario es muy sensible. Y yo decía en un artículo, hay que conocer el mundo musulmán, esa cultura en donde la mujer juega un segundo plano. Que los talibanes profundicen eso a su buen saber e entender, esa es otra cosa. Además hay que agregar que Estados Unidos es un pésimo barrio para Estados Unidos, con Irán, Pakistán, que están embarrados en cuánta cosa clandestina hay. Decíamos que la educación superior es el idioma Dari, que es la versión afgana del persa. Y decíamos que Pakistán considera en gran medida que Afganistán es una provincia que forma parte de su problemática interna. Eso es fatal para Afganistán, porque siempre tiene vecinos acostumbrados a meter la mano en sus cuestiones internas. Y siempre hay políticos nacionales que tienen capacidad de autofinanciarse con la droga para llevar adelante alianzas extravagantes. Es decir, es muy difícil llevar adelante una política racional estilo proyecto del Banco Mundial, porque no se sostienen en el tiempo. Además, Afganistán tiene 34 provincias y cada provincia tiene distritos y unas 1000 aldeas, ciudades. Y todas ellas tienen representación en Kabul. Es decir, es una, no sé si democracia, pero hay un diálogo vigorosísimo entre el interior y el centro, que se materializa también en las instituciones productivas, en las cámaras profesionales,
en la representación empresaria y todo lo demás. Es decir, no hay un problema de falta de diálogo, hay un problema de distribución de la riqueza y de modernización del sistema social. Las mujeres son las que reciben la mayor parte de la crisis constante que vive una sociedad de corte medieval. Y por eso se inmolan regularmente de a decenas. Se prenden fuego a sí mismas las mujeres porque no soportan la presión familiar. Encerradas y emponchadas como están y maltratadas por los maridos y por todos los hombres de la casa, incluidos sus hijos. Sí, eso ha sensibilizado mucho la opinión, el hecho de la utilización de la burka, que me parece vistoso, pero oye, es terrible. Sin embargo, la audiencia tiene que saber, por ejemplo, en el desierto de Sahara, con esas tribus que son nómadas y que van de un lado a otro, tú no puedes conseguir que en esas tribus de repente uno consigue que ve que las mujeres en algunas de esas tribus utilizan en su vida diaria una máscara, porque es que eso que llamamos nosotros el honor, el pundonor que llamamos en Latinoamérica, se encuentra básicamente en la cara, y por eso utilizan unas máscaras de cuero que ellos preparan el cuero y hacen unas máscaras, y esas son las que utilizan las esposas fundamentalmente de algunos de esos miembros de la tribu. Pero me gustaría hablar, eso es increíble. Hay que acordarse también que Kabul es una ciudad de entre 4 y 5 millones de personas. Es una ciudad muy sofisticada, donde hay prostitución internacional, porque hay mucha plata, y edificios muy modernos. Es decir, no todo es tierra y polvo y bombas. Sí. Ahora, háblanos de Estados Unidos y Afganistán. Vale. Estados Unidos tiene el gran problema de que sus dirigentes quieren que los quieran. Y lamentablemente es muy difícil ser querido cuando Estados Unidos no puede prestar atención a tantas cuestiones al mismo tiempo. Sí, habla un poquito más alto, Afganistán no fue y nunca va a ser una prioridad de política exterior de los Estados Unidos. Y evidentemente todos estos países enclavados tienen que integrarse entre sí para lograr corredores al mar que les permitan movilizar su comercio e inversión. Es decir, en gran medida las soluciones son de alianza y negociación. Es decir, de personas dedicadas al comercio internacional. Y esto es evidente en algunas áreas. Aunque ustedes no lo crean, hay un comercio internacional de los caballos de carrera, del Pushkashi, este juego que es parecido al pato, el deporte nacional de la Argentina, que se juega desde Mongolia hasta Turquía. Los mejores caballos de Afganistán se venden en toda la región. Hay comercio internacional de esos caballos de gran valor para un deporte. También podría haberlo para otras materias productivas, como las nueces, las castañas y otros alimentos exquisitos. Sí. Hay una cosa que me resultó interesante del pronunciamiento del presidente Biden hace unos días respecto a la salida de las tropas definitivamente de Afganistán. Y hay una frase que a mí se me quedó grabada porque de alguna manera nos retrata a los latinoamericanos y nos retrata sobre todo a los venezolanos por esa crisis que estamos pasando. Y también retrata a Nicaragua y también retrata a un montón de países que están atravesando por una crisis política terrible. Terrible. Y él dijo francamente, no es posible que los soldados norteamericanos
hagan una guerra o mueran en una guerra en donde los militares, las Fuerzas Armadas afganas, no quieren hacerlo. Es cierto, es bueno, es correcto el argumento, pero tiene un contenido importante de falsedad. Y es que estas guerras modernas en Afganistán y en Irak son en gran medida llevadas adelante por contratistas, por soldados de cualquier país del mundo a quien se les paga un sueldo, soldados venezolanos, soldados nicaragüenses, soldados indios, soldados neozelandeses, a quienes se les paga un sueldo para que vayan a pelear contra tal persona que es un insurgente. Es muy difícil ganar guerras con mercenarios. Sí, pero habían tropas de Estados Unidos ahí. Claro que había, pero no eran el gran volumen, no se puede cubrir todo un país con tropas regulares. Sí. Sí. Mucho más cuando está dividido a través de, con aliados de la parte de la estrategia. Holandeses, italianos, franceses, españoles en el momento. Claro. Ahora, nos queda apenas escasamente 2 minutos del programa. Háblanos del futuro. El futuro es hoy. La gente se está muriendo porque no tiene que comer, no tiene agua potable, estamos preocupados por la epidemia del COVID y esta gente está muriéndose de pérdida de sangre porque no tienen anticoagulantes ante heridas, consecuencias de la caída de edificios, no solamente de esquirlas de proyectiles. Es decir, hay que concentrar los esfuerzos en la ayuda humanitaria directa. Esa es la mejor imagen que puede forjar Occidente, otorgando beneficios y utilizando algunas instituciones que tienen mucha entrada de Afganistán, como la Fundación Aga Khan. Muy bueno, Osvaldo. Te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado a hablar sobre ese tema que se ha vuelto tan álgido y tan sensible en la sociedad norteamericana. La prensa prácticamente ha hecho un fin en sí mismo hablar de Afganistán y sobre todo hablar mal del presidente Trump, Biden. Ha desinformado mucho, pero bueno, así es. Así son las cosas, así son los medios. Y una noticia vuela, pues, en segundo llega a casi todo. Y sin embargo, la forma en que habla, la autoridad con que habla, la solidez retórica que tiene el presidente es escalofriante. Así es, efectivamente. Bueno, amigas, muchas gracias por habernos sintonizado nuevamente Diálogo Internacional. Los invito a que el lunes nos sintonice porque les tengo una sorpresa para el lunes. Un programa bien interesante de un problema, de un tema que nos toca, pero muy cerca. Muchas gracias, Alexia, por siempre estar conmigo en Diálogo Internacional. En las buenas y en las malas, como siempre, así es, apoyando. Como siempre, así es. Cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana. Feliz fin de semana para todos. Estás escuchando lavisiónradio.net.